Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar nuevamente diálogos. Está con nosotros el señor asambleísta Henry Moreno, él es asambleísta de la provincia de Pastaza, y claro, nos motivaba en principio, no solo la ley amazónica, que reformaría la ley 010, y estábamos antes de iniciar el programa comentando algunos aspectos de la misma. Pero claro, un asambleísta no solo tiene temas de la localidad, como es en el caso de él, de todas las provincias amazónicas. Así es que vamos a conversar sobre el tema político, sobre la ley amazónica y claro, agradecer a nuestros amigos de la 920 que nos escuchan, a Democracia TV que nos están viendo y a Facebook Live que están conectados permanentemente. Gracias por acompañarnos, asambleísta, bienvenido. Bueno, cuéntenos cómo está primero su representación. Es la primera vez que está en una representación política y en la asamblea. ¿Cómo evalúa ya un poquito más de un mes? Que está bienvenido, buenas tardes. Sí, Francisco, buenas tardes, y yo quiero agradecer pues la invitación. Nosotros venimos de una tierra que de pronto de la cual se habla mucho y siempre decimos se la mira por debajo. ¿Por qué se la mira por debajo? Porque se miran sus recursos naturales, aquellos que están en el subsuelo, y pues acudimos a esta comparecencia en base a una representación ciudadana. Es nuestra primera participación política. Cabe el agradecimiento al pueblo de la provincia de Pastaza que nos entregó la primera designación, es decir, el primer escaño para la asamblea. Existen dos por parte de la provincia de Pastaza. Con una gran responsabilidad, nosotros venimos de una lucha social, venimos de una construcción de varios empujes que significa la sociedad. Creo yo que la lucha amazónica, todo lo que tiene la Amazonía lo ha ganado en base a en las calles, como siempre se dice. La ley 010 es una lucha de todos los ciudadanos, una lucha constante. Y ahora ya pues en el tema legislativo, pues esperando la representatividad que los ciudadanos nos han entregado, hacerla efectiva, porque hemos visto que ha faltado mucho en la legislación. Una de las grandes injusticias con la Amazonía es la falta de una ley que en realidad sea el instrumento que nos permita ir hacia el futuro, ver cuál va a ser el desarrollo de nuestra Amazonía para el devenir. Henry, pero ahí uno se pone a pensar y dice, ¿por qué debería tener un tratamiento distinto la Amazonía que el resto del país? Y cuando usted dice nos miran por debajo, y claro, están viendo, y lo aclara, están viendo por el petróleo, la minería, pero también se los mira con una gran atención por la biodiversidad, por el turismo, por intentar, digamos, resguardar algo de ese pulmón, como se suele decir rimbombantemente, del pulmón del mundo, pero para nosotros que sí puede ser una línea no solo por el petróleo, sino de desarrollo turístico también, ¿no? El trato especial que se exige, que exigimos y que está inclusive en la misma Constitución, en el artículo 250, que habla de una ley para una circunscripción territorial especial en la Amazonía, no es otra cosa que el reconocimiento a lo que sucede en el territorio. Los datos del INEC del año 2010 determinan que la Amazonía es la zona, la región más pobre del país. Los últimos datos de las Emplades así lo confirman. Somos el territorio donde se siente la pobreza con mayor agudeza. Existen territorios que no tienen vialidad, existen territorios donde solamente se logra el acceso vía aérea, y aquellos que viven en esos territorios no tienen ni siquiera un ingreso per cápita definido. Existen ciertos condicionamientos, como por ejemplo pueblos en aislamiento voluntario, que de pronto también han sido afectados en sus derechos con declaraciones de interés nacional, como la última que se dio para la explotación del ITT, del Yasuní ITT. Ahí hay una contradicción entre lo que de pronto sería el futuro de la Amazonía, fue el discurso de lo que fue el discurso y de lo que tan mentado es en la Constitución acerca de los derechos de la naturaleza.
ahí existen ciertas Pero paradojas. Henry, ahí ustedes van a tener unas definiciones. Por ejemplo, usted nos dice, hay sectores donde no hay carreteras, pero en algunos casos algunos dirían, gracias a Dios que no hay carreteras. Bueno, entonces ahí va a tener un choque. ¿Dónde hacemos carreteras? ¿Dónde no? Por ejemplo, la última esa para entrar al primer pozo del ITT, uno dice, ¿y esa carretera tan grande para qué la hicieron? Y no nos gustaría. Y ahí usted mismo nos recuerda a los pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cómo equilibrar? Y le pregunto a un representante de la Amazonía, un joven que ha luchado y que debe estar pensando cómo desarrollar, pero cómo ese desarrollo no afecte a lo que significa la Amazonía. Sí, precisamente es lo que tiene que estar escrito y debe estar de venir de lo que es el 250, es decir, esta ley para la circunscripción territorial especial. Por eso se llama especial una circunscripción, porque ahí habrán ciertos factores y existen ciertos factores, es decir, existen zonas ya de intervención donde el mejoramiento de la vialidad tiene que ser necesario, donde tiene que construirse vialidad, es decir, donde existen tal vez los espacios que productivamente en la zona agrícola debe ser reforzada en ese aspecto, pero también existen aquellas zonas, hay unas de contención para el desarrollo y hay otras zonas de preservación. Aquello es lo que nosotros debemos definir y debe definir esta ley especial de la que nosotros hablamos. ¿Para qué? Nosotros sabemos que la realidad, por ejemplo, en la Amazonía, la productividad del suelo no es el mismo que en la costa, que en la sierra, pero tenemos otras fortalezas, como por ejemplo la biodiversidad, la naturaleza, el desarrollo de otras cosas que explotar ahí. El desarrollo de un ecoturismo. Henry, veamos, por ejemplo, y le voy antes de continuar con el tema, ¿usted nació en dónde? O llegó como colono a la Amazonía? Sí, nosotros de pronto nacimos porque nuestros padres son de la provincia del Tungurahua y eran como, ¿usted nació como ya? errantes. No, nosotros nacimos acá en el Distrito Metropolitano. Nació aquí en Quito. Sí, pero es quiteño. ¿Y acá qué tiempo fue? A los 3 o 2 años, porque no tengo uso de conciencia, mis padres fueron hacia la zona por el trabajo de mi padre, hacia la Amazonía. ¿En qué trabajaba el papá? Él es operador. No, operador de maquinaria. De maquinaria pesada. Obrero, operador de maquinaria. Mi mamá, orgullosamente, es una ama de casa. Pero ¿y dónde se radicaron? En la ciudad de Puyo. En el Puyo mismo. En la ciudad de Puyo, y recuerdo las palabras de ellos desde que tenemos uso de razón, decir que esta es una tierra hermosa para criar una familia, porque el clima es un clima, yo creo que uno de los más bendecidos del país. Pero también hay otras circunstancias, la belleza de la naturaleza, inclusive los temas de seguridad. Los temas de seguridad es una zona muy segura. ¿Sigue siendo todavía una ciudad segura o ya no? De a poco se va perdiendo. Ha tenido una conflictividad. De a poco se va perdiendo aquello. Usted se crió en el Puyo. Sí, nosotros... prácticamente nació, si es que nació nosotros aquí somos amazónicos ya de vivencia. Sí. ¿Y estudió ahí mismo? Sí, estudiamos ahí. ¿Y salió a estudiar algo más fuera del Puyo? Estudiamos ahí a medida de las posibilidades, porque no existen muchas fuentes de trabajo. Tal vez la función pública es aquella a la que provee más, no existen empresas, no existen industrias. Es justo Y nosotros pues venimos de un hogar humilde que tuvimos que paralizarnos en el estudio ya en la parte secundaria y tuvimos que dedicarnos a trabajar. Y también algo que afectó mucho allá es la falta de universidades. Y que también ¿usted cree que la esencia, se debate ahora, y le iba a decir, y ustedes van a tener universidad? He visto y con satisfacción la abierta de Loja, que tiene una apertura y que le da la opción de trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos las gentes en provincias? El poder trabajar y el poder iniciar cosas, pero que nos pueda facilitar los requerimientos que tiene la provincia. ¿Usted cree que la universidad, qué áreas debería desarrollar? Mire, nosotros soñamos, en la provincia de Pastaza existe una universidad que se llama la Universidad Estatal, desde su creación, que son más de 10 años, pero tiene solo 4 carreras de enfoque amazónico, que está muy bien. Pero también en la Amazonía existen otros temas que son del acontecer nacional, es decir,
también necesitamos las carreras que se tienen en Quito, en Guayaquil, en Ambato, es decir, soñamos, aspiramos que esta ley, que es la ley de la Amazonía, ponga aquellas disposiciones en la Ley Orgánica de Educación Superior, ubique recursos para que en algún momento también se desarrolle la universidad en las otras áreas también. Se desarrolle, ¿por qué? Porque es una necesidad. Hay gente, hay ciudadanos que viven en la provincia de Pastaza en zonas distantes, alejadas, claro, a 2 horas, a días inclusive, gente de las nacionalidades colombianas, que viven y que para salir al Puyo hacen 2 días. Entonces, que tenga una universidad en la ciudad de Puyo será un gran beneficio para aquellos sectores. Es una ventaja para acercarse. Será además del tema económico, que sería una universidad estatal. Que es un joven, ¿a qué se dedica usted en el Puyo? Bueno, yo hago, como dice mi mamá, de todo un poco. 7 actividades, 14 necesidades. Bueno, yo soy orgullosamente taxista, tengo un taxi, orgullosamente abogado, también comunicador social, abogado, comunicador. Como un poco como que se debe ser en provincias, ¿no? Tener algunas cosas. Pero ¿y ejerció el periodismo? Nosotros hemos ejercido. En la radio. ¿Qué es lo que les lleva un poco a la política también o más la abogacía? Las dos cosas, creo yo. Bueno, todas las cosas, porque el hecho de venir a una construcción, por ejemplo, de ser militante de un gremio, en este caso como el transporte, nos da esa militancia. El hecho de ser abogado nos da el conocimiento, y el hecho de tener conocimiento de comunicación social creo que nos da la fluidez también para manejar el periodismo, discurso. No, nosotros somos de aquellos comunicadores empíricos. Forjados, no empíricos, forjados en radio esencialmente o también forjados en la radio, en algo de lo que significa la televisión, con las limitaciones que se hace en la Amazonía. Pero eso nos ha permitido a nosotros también tener una presencia y o sea que además de transportista, abogado, y eso sí ejerce también. Las dos cosas, porque yo tengo todavía mi taxi. Y a su vez hace comunicación. ¿Dejó de hacer o ya no? No, bueno, por el ejercicio del cargo. Pero no va así un fin de semana, algo para mantener un programa, mantenía uno. Teníamos de aquello, pero ya cuando uno ingresa, y yo creo que en esta parte es mi pensamiento, creo que cuando uno ingresa a la política tiene que alejarse un poco ya del medio de comunicación. Porque tiende a tener cierta opinión sesgada. Nosotros, por ejemplo, somos de una tendencia, creo yo, centro progresista, somos del movimiento Suma, ahora estamos en alianza con el movimiento Creo. Pero usted ingresó en la alianza por Suma. Fue una alianza a nivel nacional, pero nosotros somos conocemos a Mauricio Rodas, nos dio la oportunidad. Yo creo que es uno de los movimientos, de los pocos movimientos, si se fija ahora en la Asamblea Nacional, es uno de los pocos movimientos que tiene asambleístas jóvenes. Bueno, usted es una representación de ese movimiento, de esa oportunidad, creo yo. Pero además la oportunidad se la ha venido trabajando usted. Sí. Y eso la gente reconoce y le dio la primera votación, ¿no? Propiamente, porque recuerdo yo que cuando íbamos a la campaña y a la inscripción me decía mucha gente, ¿por qué no empiezas, Henry, como presidente del barrio o lánzate para concejal primeramente? Pero yo creo que no, creo que las opciones hay que ser, y además la opción política es someterse a la población a que le escoja, ¿no? Sí, la aspiración lo abre. Derrotó a algunos que ya tenían experiencia política y de años, ¿no? Sí, como quien dice, a unos cucos viejos de la política. Pero creo que la política también es un espacio para el recambio. Para el recambio, no creo solamente generacional, sino también recambio de las personas que no han tenido la oportunidad. Porque hay mucha gente, es una opción suya. Hay mucha gente que tiene la preparación, que tiene sus años, pero nunca se arriesga y tampoco ha tenido la oportunidad de ser. Yo creo que aquí es un cambio de pensamiento, más allá de ser de una generación nueva. Y esa oportunidad que nos ha dado, cabe también resaltar los temas ideológicos y de la visión política del país. Por ejemplo, la provincia de Pastaza es una de las 2 provincias en la cual el movimiento de gobierno no sacó asambleísta. Solamente en Zamora y en Pastaza ha sucedido esta particularidad, y la votación presidencial ha perdido ampliamente. Ganó otra tendencia. El expresidente Correa, entonces ahí recibió, como diríamos, un castigo a los 10 años y a su forma de ser. Se sigue manejando, le planteo así. Yo he seguido mucho, he hecho estudios, encuestas, aunque ahora los encuestadores no están bien vistos, pero hemos hecho encuestas y los estudios de opinión los he hecho para la Amazonía en varias oportunidades. Entonces, de alguna manera llegué a conocer
varias de sus provincias por actividad política también, varias ciudades en las provincias amazónicas y a muchos dirigentes de la zona. Entonces, cuando me hablaban de usted, realmente es una figura nueva que yo espero tenga éxitos en el futuro y dependerá de lo que haga. Y no necesariamente un legislador es cuánto consigue porque es un legislador para el país. Así es. Pero veo que se enfoca también, y por eso le decía, comencemos contando algo suyo también. Henry, la visión que tengan desde la Amazonía frente al desarrollo del Ecuador va a pesar en lo que haga. Y por eso le decía, ¿le parece que sí es correcto una ley especial como zona especial? Sí, sí nos parece, porque yo creo que antes de construir una normativa hay que buscar los fundamentos para aquello, ¿no? El 259 de la Constitución reconoce y dice que la Amazonía es una zona de inequidad en relación al resto del desarrollo que tiene el país. Ahí está el fundamento constitucional de buscar una ley especial. Y ahí entra en cambio las otras dudas. Porque claro, ¿cómo se mide la pobreza, por ejemplo, a un pueblo no contactado? Y claro, ahí los antropólogos decimos, es que la pobreza vista desde dónde. Desde la concepción occidental. Exacto, desde la si es que solo vemos la parte occidental y no respetamos también la cultura, su propio desarrollo de estos pueblos, lo que estamos es invadiéndoles culturalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo empatar el desarrollo de una ciudad como el Puyo con el respeto a las organizaciones y a los pueblos indígenas que no son solo quichuas, ¿verdad? No, existen en Pastaza 7 nacionalidades. Sí, exacto. Muchas. Y entonces, ¿cómo buscar un desarrollo que no sea lo suficientemente occidental como que desaparezcan estas nacionalidades, pero que tampoco sea el alejamiento de estos beneficios que da también el acercarse a la cultura occidental? Bueno, yo creo que lo primero, uno tiene que respetar la voluntad de aquellos ciudadanos. Claro. Por ejemplo, los pueblos no contactados es un derecho de ellos de no tener contacto. Y nosotros debemos hacer lo posible para respetar aquello. Cabe los cuestionamientos y entre comillas queda el asunto de la declaratoria de interés nacional del ITT, porque yo creo que ahí sí han habido afectaciones. Ahora, el hecho también de desarrollar el 57, la consulta de la Constitución, la consulta previa, por ejemplo, ahí, ahora, ¿qué es lo que se hace? Cuando se interviene en un territorio de nacionalidades, va el Ministerio Rector de la materia, dice un poco de información, luego viene y dice que ya ha hecho una consulta. No, yo creo que se tiene que consultarles a esos pueblos, a los pueblos y nacionalidades. A los que ya están contactados. A los no contactados partimos del hecho de que ellos desean no vamos a respetar su forma de vivencia. Pero a los que ya están y las que ya han votado, ¿priorizar qué? Priorizar, por ejemplo, los temas de los servicios básicos, que creo que eso es necesario para todo ciudadano, cualquiera sea su cultura, cualquiera sea su nacionalidad. Agua potable, por ejemplo, en comunidades. Yo creo que el hecho de preservar su vivencia está ahí y ellos son quienes más luchan por aquello. Nosotros como autoridades debemos generar la normativa que sea necesaria, pero ellos han manifestado pues su decisión de también contar con servicios básicos que son los necesarios. Agua potable, por ejemplo, una educación de calidad, que no por el hecho de estar alejados de una zona urbana no signifique que puedan tener una escuelita con todos los beneficios de la tecnología moderna. Pero que se acerque, que no les quite el idioma. No, la preservación, y por eso algo que luchamos en esta ley es que se vuelva a reinstaurar el sistema de educación intercultural bilingüe, que fue uno de los... Bilingüe, que fue una consecución de los pueblos y una lucha de muchas generaciones. Fue una lucha de los pueblos y últimamente en el proceso de esta década ganada que tanto se habla, creo que se ha ido perdiendo aquello. Y nosotros hemos observado cómo existen ahora líderes de ese proceso que vienen de la educación intercultural bilingüe, líderes que el día de hoy pues han ocupado inclusive dignidades y están ocupando nacional, y que son voces oficiales de los sectores indígenas y que son representativos y que han estado en la CONAIE, que han estado haciendo política también, ¿no?
Sí, principalmente partimos de aquello nosotros, que la educación intercultural bilingüe ha dado resultados Ya. y tiene que ser, obviamente, restaurada. Y eso es lo que estamos peleando nosotros dentro Y de eso esta va a ley. incluirse en la ley. Esta ley que está propuesta la dejó presentado el expresidente Correa. Sí, Con la lo dejó cual- presentado, pero luego... Y de un- recogió los criterios de la mayoría de la Amazonía. No recogió los criterios. Nosotros la asimilamos como una Ya. copia de la ley 010, pero fue tanta la presión de la Amazonía. Hubieron muchos intentos de presentarla, pero existe un candado constitucional porque esta ley tiene asuntos de temas económicos y eso es potestad son privativa del presidente. del presidente de la República. Entonces, solo cuando él tuvo la voluntad, por eso nosotros siempre decíamos que el señor expresidente Rafael Correa no ha tenido mucha voluntad con la Amazonía, porque Ya. tuvieron que pasar 10 10 años, años para que le nazca la voluntad. le nazca la voluntad y Ya. ni siquiera en la década ganada nosotros hemos Ya. ganado nada, porque seguimos sin la ley. Ujú. Entonces, creo yo, y como lo percibimos los ciudadanos, no existió voluntad, y tampoco de la anterior Asamblea Nacional, porque observamos nosotros que esta ley ya se debatió en primera, Ujú. y existió un informe en el que no se recogió nada. Se fue Ya. al territorio, a la Amazonía, se habló con los GATS, se habló con los sectores sociales, con los sectores políticos, pero al momento del informe, que salió el informe ya para el debate, no se recogió ninguna de las observaciones. Es decir, el proyecto pasó con una alteración de 2 o 3 artículos que son Tal cual fue presentado. meramente declarativos. Por eso exigimos nosotros, ya como asambleístas electos y con las fuerzas vivas de la Amazonía, que el proyecto sea suspendido porque se lo iba a aprobar Ya. en el periodo pasado, en la asamblea pasada. Exigimos nosotros que se Para que paralice. en el segundo debate se incluyan y se deroguen algunas cosas. Básicamente para ver cuál es la voluntad del nuevo presidente Del nuevo. Lenín Moreno y cuál es la voluntad de la nueva Claro, asamblea. ¿cuántos representan, además del proyecto, cuántos representa el pensamiento de la Amazonía, será, no? Ustedes además, uno entiende que sea representante de Creo Suma, pero con los otros asambleístas de la Amazonía, han logrado ponerse de acuerdo, por ejemplo, los dos de Pastaza, ¿tienen un acuerdo sobre cómo manejar el tema de la ley? Mire, yo creo que con el asambleísta, el otro colega de Pastaza, siempre habrá la predisposición para conversar. Actualmente él se encuentra en la Comisión de Fiscalización. Nosotros cualquier... ¿Cuál es él? Él es de... El ingeniero Raúl Tello, de un movimiento Él independiente. es de un movimiento... él era un movimiento propio. Sí, un movimiento independiente. ¿De la provincia o...? Provincial. Ya, provincial. Lo que hemos manifestado, su trabajo, estamos nosotros para apoyar. Nosotros estamos en la Comisión de Biodiversidad. Que y es creo- una comisión importante. Y es la comisión en la Ahí que está está, tratándose la ley. la ley amazónica. Entonces, esperamos aquel Ya. apoyo recíproco porque creo que somos asambleístas del mismo pueblo. Claro. Y en ese sentido. O sea, representan a la población, aunque hayan tenido cada población, hay escogido, por eso es que hay dos Aunque tengamos, representantes, ¿no? aunque tengamos Diferencias políticas deben tenerlas. pues, ¿no? posiciones, yo creo, políticas Y el, asimétricas. el asambleísta Tello ya tuvo una representación anterior. Sí, ¿no? él tuvo una representación, no Por- sé en qué tiempo, ¿En yo era qué joven partido? aquel. Pero sí. Ajá, Yo pero estaba acordándome que puede ser que haya sido por la representación del MPD. creo que sí, Popular, creo que sí, en sí, ese ¿no? tiempo nosotros todavía Ya. éramos jóvenes, pero recuerdo que Más debe- jóvenes. Debe haber sido, debe haber sido aquella Ya. representación. Y bueno, pues lo que hablábamos nosotros dentro de la comisión, Ujú. una particularidad, por ejemplo, existen dentro de la mayoría de asambleístas somos de la Amazonía. Existen 8 asambleístas de los 11 que conformamos que somos propiamente de la Amazonía, pero también otra particularidad, que la mayoría son de país. Pero inclusive, yo he dicho aquí, estamos por el mismo pueblo, podemos Claro. ser de tendencias Pero políticas distintas. dejemos un poco la parte partidista y pasemos a ser la zona. Pues. ¿Y eso por qué he referido yo? Porque decía que inclusive en el periodo anterior de la legislatura hubo muchos momentos álgidos para el gobierno nacional en que los asambleístas amazónicos pudieron haber hecho valer Ujú, sus claro. votos y decirle, por ejemplo, cuando necesitaban para las enmiendas constitucionales, decirle, vea, señor ver, presidente, vamos a respaldarle. claro, vamos a respaldarle, pero ponga una ley que satisfaga a las necesidades de la Amazonía, Ya. pero nunca se trabajó de esta forma. Yo creo que no el hecho de estar en la línea de gobierno significa también que podemos hacer alguna acción legislativa en ese sentido. Claro. Ahora conversamos con los miembros de la Comisión de Biodiversidad actual y yo creo que existen los mejores. ¿Quién preside la comisión? Está la compañera asambleísta Cedeño,
está presidiendo, que dicho sea de paso, no es amazónica, No, antes pues, presidía la Comisión de Participación Ciudadana, pero yo he visto en ella que tiene toda una actitud toda la positiva. predisposición de darle a esta ley y de darle el tratamiento, de decir que esta ley no es otra cosa que es la justicia para un pueblo que siempre ha estado requerido de ejercicio. La 010, ¿realmente necesitaba cambiarse? La ley 010... ¿O había que modificarla un poco nomás? Mire, Porque la ley 010, si bien no puede haberse cumplido todo, pero generaba recursos y ha permitido. Ahora, también hay que hacer una evaluación de esos recursos que nomás permitieron, ¿no? Sí, pero lo que hace esta ley orgánica para la CTA es absorber en todo caso los beneficios que la ley 010 planteaba. No modifica, sino que... La absorbe y la deroga. Ya. La absorbe, porque es una ley que creaba, y en eso hay que ser, creaba un instituto que se llama el ECORAE, para el ecodesarrollo amazónico. ¿Creen que el ECORAE ya no? Yo creo que el ECORAE ha cumplido su vida útil. ¿Por qué? Se Porque volvió botín político. se volvió para el instrumento político. ¿Qué es lo que pasó la última vez del año pasado, nada más? Ya para las concepciones políticas. El gobierno nacional sacó recursos del ECORAE para decirles a las juntas parroquiales y a los gobiernos autónomos que de pronto querían algo para un proyecto. Me firmas aquí la autorización para la explotación petrolera, cuando eso no es potestad de un presidente de un GAT parroquial. Para eso existe una consulta previa. A una manipulación de esos recursos. Sí, de esos recursos se lo han utilizado de manera política. Es decir, los que estaban alineados al gobierno de turno, pues son aquellos que recibían algún proyecto y podían desarrollar una obra. Nosotros creemos que eso no tiene que manejarse así, tiene que pasar directamente a los beneficiarios, es decir, para que vaya al pueblo a través de los gobiernos autónomos descentralizados, y también que se ubiquen temas que son importantes, pero ya específicos, como el desarrollo que hablábamos hace un momento, de universidades, de ampliación de carreras, de fortalecimiento de los temas deportivos, fortalecimiento de la sanidad ambiental, que nos parece a nosotros importante, y el hecho también el tratamiento de las aguas en virtud de los poblados que han crecido, ¿no? Porque si no, viendo la geografía de la Amazonía, observamos que las capitales de las provincias están aguas arriba. ¿Y quiénes están abajo? Son las comunidades que todavía viven de forma natural y ellos pescan de esos ríos. Claro, y a las que hay que salvaguardar. Y eso es lo que estamos nosotros desarrollando. Es una ley más amplia que absorbe a la ley 010, pero también en ese aspecto se está solicitándole un incremento, que no sea $1 por cada barril de petróleo que se explota, sino que vaya un porcentaje del 5 o 4%. ¿Para generar que un fondo o solo para gastar? Ese fondo, no, ese fondo es el que va, y el mismo que se desarrolla y que se distribuye entre los gobiernos autónomos descentralizados. Con la eliminación del dinero que iba al ECORAE, que se amplíe lo que reciben las juntas parroquiales, porque son juntas que en realidad están más en contacto con las necesidades de los ciudadanos. Y en eso hemos dicho, quienes están más en contacto necesitan más recursos. Entonces, los que iban del ECORAE irán a las juntas parroquiales. ¿Y el ECORAE va a tener que liquidar entonces? El ECORAE sigue, hasta ahora está. ¿Quién es el director actual del ECORAE? Es el señor Calvas. Señor Calvas, quien está, me imagino que ha sido ratificado por el gobierno actual. No ha habido otra designación. Pero nosotros creemos que aquí no es el hecho de los proyectos, claro. ¿Y los proyectos que mantenía o últimamente no ha tenido el ECORAE proyectos? Bueno, habrán que ver. Comenzaron, ¿no? Con sí, cosas pero ¿qué es lo que hacía el ECORAE antes? El ECORAE hacía puentes, el ECORAE hacía vías, hacía carreteras. Y la Constitución prohíbe la duplicidad de consejos provinciales y a los municipios. Sí, pero la misma Constitución prohíbe la duplicidad, por eso existe el régimen de competencias a partir del artículo 260 de la Constitución. Entonces ahí había ya un choque con la norma constitucional. Entonces van por la liquidación del ECORAE, sí, porque la ley eliminará al ECORAE. Entonces. Sí, pero se va a reemplazar, en todo caso existirá una institución que se habla en el proyecto de una subsecretaría, eso todavía no está definido, una subsecretaría técnica, porque lo que tiene que hacer es articular la planificación de la zona, que esta secretaría también tiene que tener obviamente al seguimiento de lo que significará el plan de desarrollo de la Amazonía. Con los fondos no va a solo para la operatividad. Solamente va a ser un seguimiento y operatividad. Solo para su operatividad, pero ahí tampoco hemos dicho. Consejos provinciales y municipios. Sí, pero ahí hemos dicho nosotros que tampoco estamos buscando afectar, porque también son padres de familia, quienes debe haber trabajan en el ECORAE. Debe haber una institucionalidad ahí, ¿no? Nosotros hemos sido partidarios de que los mismos funcionarios
pasen a se ser parte transforme. de esta subsecretaría, que me parece a mí que es lo más responsable. Ya. En el proyecto enviado por el presidente Correa estaba que esos funcionarios, los de Correa, pasen al gobierno central, pero yo creo que ahí se crea más burocracia y no estamos para aquello. En épocas de Bueno, autoridad. así ha pasado con los ministerios coordinadores que desaparecen, entre comillas, porque han sido integrados a otros, y usted tiene, por ejemplo, gente como el ex gerente del Banco Central o expresidente, que va a ser representante en la Junta y llega con 5 o 6 asesores y se integran los que eran del Ministerio de Economía al Ministerio de Finanzas, y entonces no pasó nada, pues. Más bien se han incrementado. No hemos cumplido algo que fue una ponencia también del señor presidente actual, el hecho de la austeridad. Yo creo que sí debemos trabajar de una forma, en esa parte, de una forma más equilibrada, y por eso lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Es no dejar a nadie en la calle, pero tampoco crear mayor infraestructura administrativa, además. Crear mayor burocracia, porque creo yo que los dineros tienen que ser ubicados para lo que la gente necesita. Y en ese aspecto, el proyecto que nosotros estamos tratando ahora es un proyecto más integral, creo yo, que observa las distintas particularidades. No es solamente el hecho, como se pensaba antes con la ley 010, que solamente es un tema de sugerir y querer recursos. No, yo creo que este tiene que ser el instrumento que sea la guía para el desarrollo, pero en los distintos temas y tópicos que tiene la Amazonía, la culturalidad, el ambiente, todos estos temas que son realmente importantes. Henry, vamos a hacer un pequeño corte para continuar. Está con nosotros Henry Moreno, él es el asambleísta de Pastaza, pertenece al grupo de parlamentarios de Creo Suma, pero está en la Comisión de Biodiversidad y es uno de los que está trabajando el tema de la ley amazónica que sustituirá a la ley 010. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Henry Moreno, él es el asambleísta de Pastaza, miembro de la Comisión de Biodiversidad, pero estamos conversando, además de conocerlo un poco más a él, conversando sobre lo que podría producir la ley amazónica. Henry, le estaba preguntando, porque en el Puyo, claro, uno no solo que visitaba, sino que una de las cosas, y decía, había un zoológico que ya no hay, que no sabemos qué pasó con todas las aves, que los pavos reales que habían eran espectaculares, las guacamayas que estaban. El Parque de Aves Reales se llamaba. Se llamaba así. Bueno, yo creo que ahí existen más allá. Yo siempre he dicho que la política pública que se ejerce y que se construye con mucho respeto desde la ciudad de Quito, tal vez desde las esferas del poder, no mira la particularidad de los territorios. Se aplicó una normativa que es a nivel nacional. Y creo no que se respetó algo que estaba establecido por años. Y no se respetó algo que era en realidad un baluarte del turismo de la provincia de Pastaza, de la ciudad de Puyo. Se desapareció el parque, se llevaron las aves, se ubicaron estas aves en otros zoológicos, dicho sea de paso, zoológicos.
pero se perdió aquello que, reitero yo, era un baluarte. Podría potencializarse y hacerle un trabajo. Por una política pública, creo yo, desacertada. Y eso es lo que nosotros buscamos también, valga la puntualización aquí, y solo para hacer un tema en analogía. La política pública a nivel nacional en los temas de educación. Se construyen escuelas del milenio, puede estar muy bien tal vez en la costa y en la sierra, pero en la Amazonía es una realidad muy distinta, una realidad muy diversa. Cuando usted centraliza una escuela en la selva ecuatoriana existen, cuando usted cierra una escuelita comunitaria, existen distancias de 2 horas, de 3 horas que los niños tienen que caminar. Pierde algunos estudiantes que están distantes, pues, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos también en este proyecto de ley para la Amazonía, que la política pública observe la realidad propia de la Amazonía. Y lo que debemos hacer es respetar aquello. Respetar sus propias circunstancias y sus propias diría particularidades, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta distancia, población, idioma. Sí, porque en el mismo ejemplo, cuando una escuelita comunitaria se cierra, un niño tendrá que caminar 1 hora o tendrá que ir, si es que su padre tiene tal vez un motor, una canoa motor, y si no tendrá tendrá que ir a remo, o si no dejar de estudiar. Y estos casos han sucedido. Últimamente en la provincia de Pastaza, en las zonas más alejadas, se han cerrado escuelas comunitarias y ahora pues muchos niños han dejado de estudiar. Ahí también antes los gobiernos provinciales, antes llamados consejos provinciales, podían, la Constitución lo permitía, la ley en este caso de régimen provincial, prestar servicios podían construir infraestructura ahí donde las zonas son más alejadas. ¿En la zona amazónica usted creería que se debería darles atribución nuevamente a los consejos? ¿Esta ley podría tratar, como es ley orgánica y especial? Yo creo que en determinados momentos sí podríamos nosotros buscar aquello, porque ahí en el territorio donde las necesidades son más elocuentes, mientras más instituciones puedan intervenir para paliar aquellas necesidades, yo creo que ese es en realidad el fin básico del Estado, buscar el bienestar de los ciudadanos. Henry, ¿cómo está dividida la ley? ¿En qué áreas? ¿Tiene usted una de desarrollo, una porque si no parecería que solo es de reparto de recursos, y esa, si bien es necesario y es correcto, parecería que no solo puede ser eso? No, primero la concepción, digámoslo así, en temas generales tiene 3 partes. La primera, que también es un punto álgido, es el hecho de la determinación de lo que es la circunscripción territorial amazónica, porque hay que recordar que existen cantones y existen parroquias de la Sierra Ecuatoriana que también perciben recursos de la Ley 010. Ese es un tema álgido, porque si hablamos de una ley para la Amazonía, ¿cómo hacemos con aquellas jurisdicciones que están dentro de la Ley 010? Claro. Ahí va a haber que hacer un tratamiento especial. Ahí va a haber que hacer un ¿Cuál tratamiento de los cantones, especial? por ejemplo? Está el cantón, está Penipe, están las parroquias de Río Negro, por ejemplo, de que son unas de Tungurahua, otras son de Chimborazo. Y en aquellos se está conversando. Porque debería mantenerse en virtud de que son la puerta de la Amazonía. Porque tienen tal vez una geografía, tal vez una biodiversidad que es amazónica. Pero ya en el tema de la legalidad choca muchísimo, porque las provincias de la Amazonía son 6. Son definidas como provincias. Y la circunscripción territorial cubre a las provincias de la Amazonía. Es decir, los alcances de esta ley son para las provincias amazónicas. Ahí inclusive entramos al tracto. El criterio podría ser que hay provincias de la sierra que tienen incluso territorio en lo que se considera la Amazonía. Podría ejercerse un régimen de excepcionabilidad, pero existirían muchas contraposiciones más adelante en el desarrollo de la ley. Los temas de educación, los temas ambientales que cómo van a depender y a qué zona van a responder. Esos temas, por ejemplo, ya en la administración, de la educación, ¿cómo vamos a hacer si estábamos identificando una ley para la Amazonía y inmiscuirnos en temas que tendrán una política propia en la sierra? Porque buscamos una diferenciación y una especialidad. Pero de pronto el tema álgido ahí son los recursos, y en eso se observa que existen conversaciones con el gobierno central para la posibilidad de ver si es que puede hacerse cargo directamente de aquellos montos económicos que ellos reciben. Y salvaguardar el tema de la constitucionalidad, porque el 250 es muy claro en decir que es una circunscripción territorial para las provincias de la Amazonía. Pero claro, lo que sí creo es que si es que hablar de territorio amazónico,
sí se podría discutir el tema de que también hay provincias de la sierra que tienen territorio amazónico. Se puede discutir y creo que ellos llegar a consensos, porque estamos en una legislatura y existen, y en esto yo soy muy claro, existen 4 votos de Chimborazo, existen 4 votos de Tungurahua, entonces tampoco son 8 votos, y son 2 provincias. Y son votos necesarios, y son votos coyunturales que también dependerán otros votos de las provincias y de las afinidades políticas que puedan tener. Entonces yo he dicho, aquí tenemos nosotros que construir, claro, una ley, pero también tenemos que ver los mecanismos para que esta ley pueda salir adelante. Eso será, y es un tema que nosotros lo estamos tratando y esperamos que existan los mejores consensos. Como legisladores, para respetar los derechos adquiridos de cualquier jurisdicción, como el que más estamos para apoyar. Henry, y de la ley 010 van a tomar algunas partes. Usted decía, en realidad la propuesta del expresidente tiene que ver casi con una copia de la ley 010. ¿Qué modificaciones quieren ponerle ustedes en el segundo debate? ¿Qué particularidad usted mismo tiene ya pensado? ¿Qué es lo que quiere incluir ahí? Sí, disposiciones, por ejemplo, hablábamos de la parte de la ley que yo digo tiene 3 partes grandes. La una era aquella, la otra es el tema de los recursos. Existen 2 fondos, un fondo que ya existe el día de hoy, que es el Fondo del Ecodesarrollo, que se alimenta de cada barril de petróleo del dólar que sale de la Amazonía. El otro es un fondo común para la Amazonía, que vendrá del 30% de las regalías mineras, de las regalías también de las utilidades de las empresas generadoras de energía eléctrica en la Amazonía y de otros dineros que se piensan recabar. Entonces, existen 2 fondos. Un fondo será manejado como se lo ha venido haciendo por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, y el otro se ha visto la posibilidad de que vayan para temas los que habíamos dicho: educación, deporte, salud, sanidad ambiental, en ese tema. Y el otro, que están ya las disposiciones especiales que hablan, yo creo que debemos nosotros pelear para que sean disposiciones obligatorias, no solamente declarativas. Decir que se fomentar el turismo. Se fomentará el turismo, pero vamos a hacer un programa de turismo que esté financiado. Claro, pero lo fomentamos de cualquier cosa. Pero otra cosa es que exista el gobierno nacional, dispondrá los recursos y la política pública. Y son cosas como aquellas que nosotros buscamos en una normativa. Más que no sean ni subjetivas ni dispersas, sino que sean concretas. ¿Qué se va a hacer? Tienen que ser muy claras y objetivas. Como decir en los temas de educación, que la política pública obedecerá a las reales particularidades de la Amazonía y se podrán hacer acciones administrativas de excepcionabilidad. Eso nos daría a nosotros, en realidad, lo que buscamos para la Amazonía, ya observando todo el antecedente que nosotros hemos venido realizando. Henry, el tema de turismo desde el centro del país se ve como un potencial allá. ¿Ustedes sienten que sí es un potencial o que desde acá solo estamos pensando que se puede convertir eso en un potencial turístico? No, nosotros observamos una gran potencialidad en lo que significan los temas turísticos, pero ahí también necesitamos acciones de parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en temas tributarios, conceder a quienes inviertan en temas turísticos exoneraciones por determinados lapsos de tiempo. Mientras haga una inversión base. Mientras la inversión siga saliendo, darles a los ciudadanos. Nosotros, bueno, hablábamos antes, y sabemos que eso es potestad del presidente, pero se hablaba antes en el proyecto político, la creación de una zona franca de turismo. Es decir, para fomentar el turismo de una manera objetiva. Y que el gobierno nacional también pueda inyectar los recursos necesarios para hacer un gran programa turístico a nivel de la Amazonía, como se lo ha hecho en otras latitudes. Yo felicito, por ejemplo, y hay que reconocer la acción del ferrocarril del Ecuador, pero con temas así. Pero teniendo cuidado, porque si le llenamos de carreteras a la Amazonía, la destrozamos. Y no sirve ni para ustedes ni para nosotros. No, temas particulares, creo yo. El fortalecimiento del acceso, de lo que tiene que ver a la materia de la infraestructura, y me refiero al acceso, no me refiero a la parte ya de las zonas conservadas. Es decir, una aspiración grande que tenemos los ciudadanos de la provincia de Pastaza es la ampliación de la vía Baños-Puyo a 4 carriles, por ejemplo, porque en días turísticos, en días feriados, y esto se puede ver. Se vuelve una 10 de agosto. Sí, se vuelve como las calles congestionadas aquí al mediodía o en la mañana.
Eso es lo que a nosotros nos permitiría, por ejemplo, fomentar el turismo, ¿sí? Que haya una ampliación, una vía de acceso a la Amazonía. ¿Y eso sería qué? ¿En un presupuesto compartido eso es competencia, entre todas las provincias? Eso es competencia del gobierno nacional. Del gobierno central. Competencia del gobierno central porque esa es una troncal, la troncal nacional. La troncal amazónica. Y bueno, y de ahí compensar, observar y apreciar lo que dijo el anterior presidente Rafael Correa, que no justificaba, me refiero en temas de población, el hecho de una construcción de una vía de esta envergadura, la ampliación, pero ahí sí vemos con gran particularidad cómo se justifica en otros territorios. Cuando lo que hablamos nosotros, la justificación propia, es el desarrollo de la Amazonía, el salir de la inequidad. Pero Henry, ahí yo le vuelvo a insistir en esta preocupación, ¿no? Podemos darnos contra el piso si es que en busca de ese desarrollo un poco más occidental terminamos con nuestra biodiversidad y con lo que es la riqueza misma de la Amazonía. O sea, cuando usted me dice, vamos a ver lo que produzca la minería, entonces estamos diciendo, o sea, minería va a haber, ¿no es cierto? Y que no vaya a ser que fomente la minería y que fomente, usted está en la Comisión de Biodiversidad, entonces vamos a buscar cómo cuidar eso, ¿o no? No, nosotros siempre con el respeto que habla la naturaleza y la Constitución que habla la Constitución, pero con los procedimientos que están constitucionalmente establecidos, es decir, una propia consulta, que se consulte a los pueblos si es que desean o no desean aquello, pero que se les consulte, que digan sí o no, partidarios de aquello nosotros primeramente, luego ya en el hecho de que el gobierno nacional, y eso la Constitución mismo lo prescribe, que es el dueño de los recursos que están en el subsuelo, o sea, por más de... Que es el que administra en general lo que es de todos. Lo que es, en todo caso, de todos. Pero lo que buscamos nosotros básicamente es un desarrollo armónico y equilibrado, lo que se llama un desarrollo sustentable. Existen planes, y ya las provincias lo tienen, las provincias amazónicas, hablo en particularidad de Pastaza, existe ya un plan de desarrollo provincial, donde se preserva todo lo que significa ya una zona solamente en conservación de la biodiversidad. Luego una zona de contención y luego ya la zona que se encuentra intervenida. Hay una zona que va a ser no tocada. Existen ya estas determinaciones, existen ya estas delimitaciones. Lo que nosotros solicitamos son los accesos de pronto desde el resto del país, algo de infraestructura. Solicitamos facilidades para quienes vayan a hacer los temas del turismo, porque a mí me parece, y esa es mi visión, mucha gente puede tener otra, que en el desarrollo futuro de la provincia de Pastaza de la Amazonía está en el tema turístico, porque hay mucha gente que pagaría y paga, yo he visto lo que sea de otros países por venir y apreciar una zona conservada, aire puro, la naturaleza. El año pasado visitamos con el National Geographic una zona donde ustedes, y fuimos en una avioneta desde el Puyo hacia adentro, ¿no? hacia a visitar 2 comunidades, y fue realmente una experiencia. Y los 5 que estuvieron, los 5 extranjeros, claro, como están ustedes ahí y nosotros también de cerca, como que no valoramos lo que en realidad es todo eso, ¿no? Sí, la preservación, la vida propia, cómo fue, cómo nació mismo la existencia de la vida, porque se dice, los datos que yo he revisado, los datos históricos, dicen que en la Amazonía es donde se presentan los primeros asentamientos humanos. Nosotros tenemos datos así. Yo creo que el preservar aquello, la cultura, por ejemplo, el hablar nosotros de 7 nacionalidades que se tienen, son 7 formas de vida muy distintas. La quichua, con su propia concepción de vida y del mundo. La quichua con su propia concepción, la nacionalidad Ashuar, donde, por ejemplo, es muy natural, y algo que se asombra en el mundo occidental es que un ciudadano, un caballero, tenga 2, 3 mujeres, o las mujeres que pueda mantener. Hay cuestiones muy claras como la toma de la guayusa, el ayahuasca, esos temas, y yo creo que aquellos temas, por eso nosotros hablamos de una integralidad en el proyecto que debe llevarnos a una planificación ya de la Amazonía misma, ensamblada obviamente con la planificación nacional que la envía, que la manda la Constitución, pero ya observando estos planes de desarrollo que obviamente tienen ya los gobiernos provinciales en armonía con el uso del suelo, que eso también ya ha venido siendo concatenado, es decir, eso tienen los municipios.
aquellas zonas que ya no pueden ser intervenidas en el hecho de, claro, ya no pueden ser para urbanización, o ya no pueden ser para desarrollo humano. Esos temas... El tema de la madera, el tema de la siembra intensiva, el tema, ¿esos los están tratando también en la ley o no? Yo creo que, bueno, hay que armonizar con el Código del Ambiente. Una gran suerte es que el Código del Ambiente fue tratado en la misma comisión, pero ahí hay que ver temas que son muy puntuales. Por ejemplo, en las zonas que ya son intervenidas, zonas donde existen las fincas, como se las conoce, como se las conoce en la Amazonía, ahí, por ejemplo, existen demasiadas restricciones, y yo lo digo así, de parte del Ministerio del Ambiente. ¿Sí? Una cosa, y está muy bien el conservar, pero otra cosa es mirar la particularidad. Pero Henry, si es que se relajan un poco, pese a las restricciones que hay, usted ve que hay deforestación, que hay abuso, pero en la provincia, si se relajan un poco va a ser peor. Sí, pero existen, por ejemplo, árboles que son del uso... Ya sembrados de uso diario para cosechar, digamos así. Estamos hablando, por ejemplo, del pihue. Del pihue, de árboles que son madera suave y que crecen en realidad en las zonas que son, digo, en las fincas que ya son intermedias, como mala hierba. Pero ahí existe demasiada restricción porque esta madera se la utiliza para el mismo uso y aprovechamiento de los campesinos, es decir, para las cajitas de madera que sirven para envasar la naranjilla, otros productos acá en la Amazonía. Ahí existen demasiadas regulaciones. Yo creo que sí se debe fortalecer el tema de una conservación ambiental de los árboles. Pero no ir a esto que se puede. Pero para eso que necesitarán un estudio de uso de este tipo de madera. Los existen en aquello. Y nosotros hemos visto árboles como la balsa. Tienen que además se pueden reproducir. Un periodo de crianza, pero un ciclo demasiado corto. Entonces, ¿y aquello sirve para qué? Para hacer la artesanía. No sé si ustedes lo han visto, los loritos. En todo el mundo. Los loros que son construidos de balsa. Son digamos, la representación de la Amazonía ecuatoriana. En algunas partes han querido copiarlos, pero no. Centroamérica tiene algo, pero los de la Amazonía ecuatoriana... donde usted vaya en el mundo, dice, eso es de nuestra Amazonía. Sí, porque es un arte, el crear un adorno de aquellos es un arte. Y digo nosotros, porque nosotros también los hemos hecho cuando jóvenes y para salir adelante, lijábamos eso. ¿Usted trabajó también, hizo algo de eso? Ahí en ha hecho de... Bueno, en la Amazonía se hace de todo. En la Amazonía se hace de todo. ¿Y ha hecho de guía turístico? No, pero sí era el taxista que transportaba a los guías con los turistas. Pero también uno tiene que saber algo del asunto. Entonces, esas particularidades que tiene la Amazonía, yo creo que esas particularidades tienen que estar escritas en una normativa. O sea, mientras... Van a socializar, diría el expresidente Correa, ¿van a discutir esta ley antes del segundo debate con los otros sectores? Sí, bueno, en eso hay que agradecer la predisposición de la presidenta de la comisión. La ley, ella ofreció porque si quisiéramos escudarnos en hay que ir al Tena, hay que ir a Macas, supongo. Pero ya se fueron. Y ya fueron la vez anterior, como decía yo, ya fueron a viaticar. Ya fueron a viaticar, viaticaron en eso, Pero ahí yo dije que he expresado que hay que reformar los procedimientos, porque la primera vez que se fue a hacer la socialización se hizo dentro de una universidad y no hubo una difusión muy clara para decir que todos los actores acudan. Hubo mucha gente afín al movimiento de gobierno. Entonces, pero también esa apertura así de golpe puede ser que termine por no construir una ley. Bueno, se tiene ya y nosotros estamos revisando ahora lo que significa todas estas intervenciones que se hizo ya en las provincias para ratificar e introducir aquello. Pero sí creo que es necesario volver al territorio y lo vamos a hacer. Vamos a escuchar nuevamente a los ciudadanos. Y que conozcan lo que está en la normativa que puede ser, que va a ser la ley de la zona. Que en realidad yo digo es el común vivir de nosotros. O sea, porque hemos sentido nosotros la afectación en educación con cierre de escuelas comunitarias, sentimos las afectaciones en ambiente, sentimos de pronto los temas en educación superior. Son temas, para nosotros los amazónicos, quienes vivimos en esta realidad, son temas muy comunes y creo que deben ser insertados en la ley. Pero también estamos esperando, y en esa parte, la voluntad también del señor presidente de la República, porque él es el que lleva las cuentas. Y hay que recordarle que es amazónico. Y bueno, él lo ha manifestado muchas veces. Ha dicho que él es un presidente amazónico, como en efecto lo es, y esperamos que esta vez con un amazónico también se pueda en algo, pues, mejorar las condiciones, porque solamente refiero a un tema pequeñito.
de los excedentes petroleros, por ejemplo, del último boom petrolero, se crearon unidades ejecutoras como Ecuador Estratégico, en el cual se invertían dinero en otras zonas del país, que es muy loable, sí. Pero yo creo que si tenemos una zona en inequidad en el desarrollo, una zona con necesidades... Se habla de planificación y de todo, unidades ejecutoras no son correctas. Ese era el momento de inyectar esos recursos. A los que hay que inyectar, que están en contacto con la población. Las áreas de incidencia, y ahí permítame referir casos internacionales, donde se explotan los recursos naturales, son aquellas zonas en mayor desarrollo, guardando las distancias del caso de Dubái, por ejemplo. Se ha construido un emporio, ¿para qué? Las realidades son distintas. Son distintas, pero me refiero a la optimización. Me refiero a la optimización. Vea, miren lo que se ha hecho. Ellos han sembrado su petróleo para el futuro. Es decir, un momento ya no tendrán petróleo y pueden vivir de otras actividades. Y eso es lo que deberíamos pensar nosotros para la Amazonía. Henry, entonces vamos a esperar un poco el tema de la ley cuando ustedes ya la comiencen a tratar y hay que desglosarla, hay que ver qué piensan las universidades también, gente como yo que se preocupa también, yo visito con frecuencia, digo, en estos últimos tiempos, no mucho con la frecuencia que me gustaría, pero la visito. Una cosa antes de terminar que no quería dejar, ¿cómo va el juicio? ¿Creen ustedes que hay la posibilidad de hacer un juicio al vicepresidente? Bueno, el juicio político por parte de la bancada, el proceso para el juicio político fue presentado la mañana del día de hoy. Existen 59 firmas. Creo que hay la voluntad política para algo que un servidor público siempre tiene que estar expenso a aquello, para un proceso de fiscalización. O sea, no hay que asustarse de aquello, porque si uno se pone en los temas políticos es para aquello. En algún momento vendrá un proceso de aquel. Un juicio no hay que tenerle miedo, creo yo, porque el que nada debe, nada teme. Un juicio es un proceso donde sigue incólume el principio de inocencia. Pero en todo caso, existen ahí las ponencias de los dos sectores, nosotros como interpelantes y pues también el señor vicepresidente de la República, que podrá formular sus elementos de descargo. En ese aspecto nosotros creemos que la concepción del juicio político es muy distinta a la de un juicio penal, y en eso hay que ser bastante claros a los ciudadanos. Cuando les exigen pruebas, pruebas, preséntale al juez. Pero en pruebas en temas políticos. En los temas políticos tiene que haber una responsabilidad de quién ha administrado las áreas estratégicas los 10 años. Sí, y el juicio político doctrinariamente tiene la concepción de hacer efectivo el principio de responsabilidad que tienen los servidores públicos, aún más aquellos que somos designados por elección popular. Ahí pues el señor vicepresidente de la República se ha hecho cargo, y él lo ha dicho, pues que él es el responsable de los sectores estratégicos, pero no tiene que ser responsable solamente de lo bueno, también tiene que rendir cuentas de lo malo. Y vemos... Pero sobre todo de lo malo, porque de lo bueno es lo normal. Pues. Bueno, echarse flores de todo lo que se ha hecho. Porque además se le paga un sueldo. Claro, el otro día yo le veía y parece que nosotros teníamos que, inclusive me parece agradecerle un comentario muy desatinado de un asambleísta de compararle con Eloy Alfaro. ¿Ah, sí? Le compararon inclusive, yo creo que a un funcionario público nadie nos tiene que agradecer, porque en ese principio el pueblo es el que nos paga y cancela nuestros honorarios. Y hicieron un planteamiento de ser distintos. Yo creo que en ese sentido no tiene que responderle a los ciudadanos. Y el juicio político es precisamente para aquello. Hay cosas que tienen que aclararse. No se puede uno entender cómo habla el señor vicepresidente de que vino el señor Odebrecht a la oficina, él hizo una propuesta indecente, indecorosa, luego se da la vuelta por ahí. ¿Y él no le denunció? Solo le amenazó con patearle. No le denunció. Y bueno, y eso es lo que nos contó, ¿no? Pero lo más casi lo saca a patadas. Lo más llamativo después es que a esa misma empresa, de ese mismo señor, sí, le han premiado, le han dado los contratos petroleros, le han dado muchos otros contratos de infraestructura en grandes cantidades. No se puede explicar cómo ha sucedido aquello, cuando el mismo señor Rivera refiere en las declaraciones dentro de un proceso penal que él decía que cualquier cosa que necesiten, él tenía una influencia, un alto funcionario en el gobierno nacional. Entonces, hay cosas que yo creo que sí tienen que explicarse, pero políticamente. Y en eso hay que ser muy claro. El decreto 15 a él le encargó una función muy específica, que fue el control. Y eso ha fallado. Y eso ha fallado. Cuando vemos actos de corrupción, todo el relajo, claro, vemos que ha habido un descontrol.
Entonces, yo creo Tiene que el señor vicepresidente de la República, políticamente, y de ahí que responda penalmente. la justicia ordinaria tendrá que hacer su trabajo, como en efecto con los reparos que nosotros tenemos, creo que la está haciendo, pero hay que avanzar, hay que ir más allá, y ahí nosotros se nos consultaba en otros medios, pero dice el procedimiento, ¿no? De aquí va la calificación por el CAL. El CAL tiene mayoría oficialista, pero vamos a ver si el CAL le responde al espíritu de cuerpo del movimiento oficialista o al espíritu de cuerpo del pueblo ecuatoriano. Esa será la una parte. Luego se necesita un criterio de la Corte Constitucional. Vamos a ver también si la Corte sigue respondiendo. El blindaje es grande, ¿no? El blindaje se blindaron es grande. bien una estructura que no permite una fiscalización si no se tiene mayoría. Es una constitución institucionalizada para el control político de un determinado movimiento, hecha a la medida. A la medida de... Y eso nosotros lo vemos ahí. Mucho se habla de las causales, pero a nosotros nos parece que es totalmente procedente porque el 129 es muy claro. Sí. Dice que no se necesita enjuiciamiento penal previo. Es decir, cuando existe ya indicios y vinculación, sí, en realidad procede el juicio político. Pero también será el momento, yo quisiera que ojalá pues el movimiento oficialista responda al pueblo, porque aquí quien desea saber la verdad son los ciudadanos, porque cada dinero, cada dólar que se ha perdido en actos de corrupción significa que mañana le dicen a determinados ciudadanos no existe dinero para medicinas, no existe dinero para educación. Pero ¿dónde está el dinero que se ha ido en corrupción? ¿Y por qué? Por una falta del control, una atribución concedida a determinado funcionario público. Y eso es lo que buscamos nosotros. Se nos fue el tiempo, Henry, un gusto. Gracias por acompañarnos. Un gusto enorme. Ha estado con nosotros Henry Moreno, él es el asambleísta de Pastaza. Tratamos la ley de la Amazonía y claro, también lo que está pasando políticamente en la Asamblea. Este programa está a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Gracias por venir, Henry. Gracias, nos encontramos el día lunes.